Familia Ebenecer, hermanos y amigos, bendiciones. El libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 en adelante, nos dice de la siguiente manera: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Confianza en la sabiduría de Dios. La sabiduría que el hombre adquiere a través de su propio esfuerzo no tiene la dinámica espiritual. No tiene el poder de libertar a la gente del pecado. La sabiduría que tiene todo poder para transformar la vida del hombre la encontramos definida en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 10, cuando Salomón, desde su óptica como uno de los hombres más entendidos y el más sabio sobre la tierra, dijo lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No lo dijo de una manera intelectual. Creo con una convicción profunda que él lo dijo bajo la guianza absoluta del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué decimos que bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios? Porque es esa sabiduría cuando empezamos a vivir bajo el temor y los preceptos del Señor que nosotros vamos comprendiendo, mis queridos hermanos, que ella, la sabiduría de Dios en las Escrituras, es una revelación divina que los sabios del mundo desconocen totalmente. Pablo vivió en una época cuando la filosofía y la sabiduría humana se tenían en grande estima, pero el predicar el evangelio, él lo tenía de una manera clara y precisa y por tanto se negó a diluir su predicación para complacer a los sabios de su tiempo. Gran ejemplo, gran referente para muchos de nosotros que en ocasiones para tratar de agradar, para tratar de caer bien y a veces pensamos que como una estrategia perdemos el horizonte y predicamos un evangelio que damos a la gente la leche no pura sino adulterada, pensando que de esta manera las personas pueden llegar a tener un cambio en sus vidas. El apóstol sabía que ese no era el camino y exhortaba a que se predicara a Cristo tal y como Él
era y tal y como él también lo había conocido. Mis queridos hermanos y amigos, para Pablo comprender la predicación era saber que iba a confrontar la vida de las personas en su pecado y a llevarles a una convicción donde solo el Espíritu Santo podía producir el arrepentimiento y la conversión genuina de miles y miles de personas, como así ocurrió. Aquellos a quienes Pablo estaba enseñando y predicando, él lo sabía, mis queridos, eran personas que consideraban la predicación del Evangelio como algo insensato. Aquellos de esa época se creían intelectualmente superiores a los que encontraban la salvación en el mensaje de la cruz. ¿Y acaso no ocurre lo mismo en el día de hoy? ¿Acaso la gente de este mundo secularizado no está cuestionando muchas veces el por qué nosotros estamos proclamando el mensaje de salvación y no se han levantado en lugares de gran trascendencia a nivel mundial a hacer oposición al Evangelio de la cruz porque lo consideran como un atraso, pero a la vez saben que es el único freno y es la única fuente moral y espiritual, la reserva que el hombre necesita y que ha impedido que este mundo se descontrole por completo? Mientras más hombres y mujeres Dios levante a predicar el Evangelio de Jesucristo, más oposición habrá, pero también más personas conocerán al Cristo vivo y lleno de poder, siempre y cuando la palabra que nosotros transmitamos sea la palabra que Dios ha puesto en nuestras manos. O como lo decía cierto hermano en una ocasión cuando enseñó, en un momento en que estaba formando predicadores, no tenemos un texto bíblico en nuestras manos, tenemos una persona y esa persona es el Señor Jesucristo, a quien debemos presentar a un mundo que está ciego en tinieblas y Él es el único que puede traer cambio a sus vidas. Pablo, al hacerlo, mis queridos hermanos, nos da tres componentes en este pasaje y al darnos esos componentes nos afirma, nos llena de confianza en la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que todo aquel que ha recibido a Cristo tiene. El cuerpo de Cristo, su iglesia, llena de la sabiduría de Dios porque tiene a Cristo en su vida. Y los tres elementos o componentes son que Pablo define en primer lugar cómo es la sabiduría humana y la forma como la sabiduría humana procede ante el mensaje de salvación. Luego, haciendo un paralelo, el apóstol nos habla de la sabiduría divina o la sabiduría de Dios y finalmente nos habla de la superioridad de la sabiduría que viene y la sabiduría que hay en Dios. Las palabras de Pablo a los corintios en cuanto a la sabiduría humana y espiritual se aplican tanto a nosotros como a los primeros cristianos y son palabras que nosotros debemos tener muy en cuenta en medio de un mundo que exalta la sabiduría, en medio de un mundo que está invadido por la tecnología, en medio de un mundo pragmático o del pragmatismo, en medio de un mundo que necesita realmente en el vacío que vive, en la soledad que tienen las personas, conocer a aquel que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos considerar la sabiduría de Dios y necesitamos desinhibirnos de todo temor, quitar de nosotros todas aquellas cosas que puedan alejarnos de tener una comunión, de tener una relación firme con nuestro Dios y sobre todo de cumplir como Él quiere que nosotros cumplamos con lo que nos ha encomendado. Confianza en la sabiduría de Dios como nuestro fundamento de fe
y como nuestro fundamento para llevar a cabo la proclamación del Evangelio. Miremos entonces, en primer lugar, la sabiduría humana. De los versos 18 al 20, Pablo inicia diciéndonos que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Cuando decimos y leemos lo que Pablo nos está diciendo aquí en este texto bíblico, nosotros inmediatamente, quienes hemos recibido de parte de Dios una salvación tan grande, entendemos lo limitada y el fracaso que ha tenido la sabiduría humana para entender el mensaje de la cruz. Porque no es el mensaje de la cruz un mensaje cualquiera, no lo dio un filósofo, no es el resultado de un pensamiento de alguien que se desvió del camino y de la verdad y la vida que es Cristo, sino que es el mensaje, esencialmente el gran mensaje, el único mensaje que puede transformar vidas. Y cuando nosotros sabemos que Pablo le está hablando a la iglesia acerca de esto, es porque en Corinto hay problemas. Si leemos los textos anteriores, nos damos cuenta que allí hay una disputa de liderazgos, de quién es el que tiene más, quién es el que para algunos hermanos son su pastor o su líder, sea que estén ahí o que hayan pasado por la iglesia. Y aún Pablo está incluido dentro de ese grupo y él mismo expresa que a él no le interesa tener gente que le siga, sino que le interesa ver es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es Cristo mismo. Y es ahí donde la gente tiene que centrarse para solucionar sus problemas de carácter, para solucionar sus situaciones. Y cuando él le está enseñando esto a la iglesia, es porque la iglesia se ha contaminado, dejándose mover en su contexto social de aquellos pensadores y de aquellas personas que en el mundo conciben ideas que son totalmente equivocadas, porque el mundo que anhela, ¿cómo es esa sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo quiere ser reconocida. Los que tienen y logran cosas en el mundo quieren que la gente del mundo les reconozca y manejan una mentalidad del más grande, del más fuerte, del más poderoso, del que más puede tener influencia sobre la gente, del que más seguidores pueda tener. Pero para el apóstol Pablo, el único que debe tener la influencia y toda la cantidad de seguidores que le alaben y le adoren es Cristo mismo. Aún para algunos hermanos, así como para muchos de aquella época que no conocían a Cristo, el mensaje de la cruz era una corriente filosófica más, como muchas otras, como los pensamientos de los grandes filósofos. Y esto nos lleva a nosotros a mirar cómo el Señor, a través de su palabra, bendita palabra, palabra de vida y de poder, palabra que no deja ningún vacío si la leemos, la estudiamos, nos alimentamos de ella y nos decidimos a vivir de esta palabra maravillosa. Mis hermanos, nos va llevando a nosotros para ver que la sabiduría humana es la sabiduría de la autosuficiencia, de la intemperancia. Pero cuando Santiago escribe a los hermanos hablándoles acerca del tema, en el versículo 13 del capítulo 3 de su libro dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque en donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra que es perversa. Y Santiago entonces incrusta en el pensamiento de la iglesia en ese momento, de los hermanos que sufren, que pasan por pruebas, pero que también algunos de ellos tienen problemas de carácter.
Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El mundo no puede conocer a Dios con la sabiduría humana. El mundo está vetado para manejar los asuntos espirituales de Dios. El mundo no tiene esa autoridad, mis queridos hermanos. El mundo puede tener autoridad de muchas otras cosas, pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de entender las cosas de Dios con una mente natural, ahí el mundo no tiene ninguna vigencia, ninguna autoridad. Por eso cuando leemos el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque la sabiduría del mundo no puede tener una relación con Dios ni llevar al hombre a un arrepentimiento, una conversión, y mucho menos a que el pecador tenga limpieza en su vida con la sangre de Jesucristo. Para el mundo las reacciones a la cruz es sencillamente un mensaje de locura. Pablo lo explicó muy bien. Para los que se pierden es una locura. ¿Y cuánta gente no se burla de aquel que hace decisión de fe, que empieza a cambiar el Señor su vida? ¿Cuánta gente no es escarnecida? ¿Cuántos no son perseguidos? Quizás no como en la iglesia inicial cuando allí en Jerusalén se predicó el Evangelio, o como en otras ocasiones cuando Esteban estaba proclamando el mensaje de salvación. Quizás hoy en día no vemos eso, pero sutilmente hay una persecución a través de leyes, a través de principios que el cristiano mantiene firmes, y los del mundo, la gente sin temor de Dios viene y le ataca porque consideran que guardarnos para Dios y predicar el mensaje de salvación es una locura. Y cuando el mundo se siente complacido con parte de la iglesia del Señor, esa parte de la iglesia del Señor necesita arrepentirse, porque para el mundo el evangelio es eso, locura. Pero para los que recibimos a Cristo es poder de Dios para salvación. Así que mi hermano, si usted piensa que debe caerle bien al mundo, Jesús dijo que el mundo nos va a aborrecer. Y cuando Jesús lo dijo, el Señor sabía que lo estaba diciendo porque nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz, y por tanto el enemigo de las almas está enfurecido contra todo aquel que recibe a Jesucristo, y los que ya hemos crecido un poco más en el conocimiento y en la fe, debemos convertirnos en guardianes y ayudadores de aquel que recibe a Cristo, para que juntos podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros y ayudarnos a seguir adelante. La sabiduría humana no reconoce la sabiduría divina, y la sabiduría divina se manifiesta por medio de la predicación del Evangelio. El mensaje de salvación solo puede ser por gracia. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El plan de salvación destruye la sabiduría de este mundo. Pablo lo expresa cuando él cuestiona al escribir a la iglesia de Corinto la sabiduría del mundo, y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Mientras para el mundo el mensaje de salvación es locura, para Dios Él ha enloquecido a los sabios de este mundo que no tienen el entendimiento de la vida espiritual y que no la aceptan. El Evangelio, mis amados hermanos y amigos, es ajeno a los intereses del mundo. ¿En qué sentido? El Evangelio no puede ser manejado ni puede ser convertido como una fuente de ganancia deshonesta. Por eso, aquí nosotros debemos entender que no puede estar condicionado. Pablo dice: los judíos piden señal, los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que ellos hacen. Y hay gente que viene al Evangelio, mis queridos hermanos, pidiendo señales, buscando la sabiduría, como aquellos de aquella época también muchos lo hacían de esa manera. Pero Pablo dice: miren, nosotros predicamos a Cristo crucificado, aunque para los judíos es un tropezadero y para los gentiles sea locura. Esa es nuestra misión, mantenerse enfocados en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Qué maravilloso es el Señor. En segundo lugar, entonces, Pablo nos habla de la sabiduría de Dios. La sabiduría divina, la que triunfó en la cruz del Calvario, la que nos ha enseñado Dios, mis queridos hermanos. Él nos dice que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo Dios lo escogió para avergonzar. ¿Y cómo sabemos que esta sabiduría que viene de Dios triunfó en la cruz? Pues cada vez que una persona toma la decisión de seguir a Cristo, empieza a ver cómo esa decisión afecta su vida y afecta aún su familia, su entorno, y muchos otros vienen porque experimentan no el abrazar una serie de preceptos y de cosas que les va secando, ni estar en una religión, sino tener una relación con el Cristo vivo, con el Cristo que transforma, con el Señor que hace de lo imposible algo posible, con aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Y nadie puede traer esto a nuestras vidas, ni la meditación trascendental, ni el yoga, ni que usted y yo, mis queridos hermanos, por nuestra fuerza de voluntad, hagamos lo posible, lo imposible ante los demás para poder tener una vida diferente, porque se pudiese lograr con fuerza de voluntad cambiar cosas como dejar el cigarrillo o dejar el licor o cualquier otra adicción, pero la salvación solamente se consigue en Cristo, la sabiduría en la cual nosotros estamos seguros. Él es la sabiduría de la vida, porque cuando se recibe a Cristo, ya nosotros no hacemos lo que nuestro rebelde corazón nos indica, sino que vamos a caminar gobernados por su presencia y su palabra, y Dios revela esa sabiduría a quienes se disponen a conocerle, a quienes queremos tener una vida que sea totalmente diferente, y las ligaduras del pecado son rotas solamente al conocer a Cristo. Aún las maldiciones generacionales se quebrantan cuando la persona viene a Jesucristo y su vida es totalmente nueva. Aquellas cosas que vivíamos quedan atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y estas cosas, este evangelio, Dios no quiere enviar ángeles para que prediquen la palabra. Dios levantó de dos pueblos, del judío y del gentil, a la iglesia, para que el que se convierte a Él, al Señor Jesucristo, tome el legado que Él nos ha dejado, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y de ir y hacer discípulos. Es a través de su iglesia que el Señor quiere darse a conocer, que el mundo sepa que la sabiduría de vida que viene de Él está en una persona, y que aunque el mundo la desprecie, Dios nos ha escogido
para que a través de nosotros, lo necio del mundo, lo débil del mundo que Dios ha escogido, lo vil, lo menospreciado, lo que no es para la gente que está allá, eso, mis queridos hermanos, Dios lo quiere usar a usted y a mí, que no somos actos muchas veces frente al intelectual, al sabio, al poderoso, a usted y a mí, para avergonzar a los sabios de este mundo. Porque por nuestro medio, o por medio de Cristo, y por el medio de la iglesia que Cristo utiliza, su novia, nosotros que estamos en Cristo, Dios nos ha hecho a nosotros, escúchelo bien, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y no solamente nos ha hecho sabiduría, sino que Él nos ha justificado. Y cuando dice que nos ha justificado, nos lleva a nosotros, mis queridos hermanos, a entender que no es por obra de justicia, sino que es por el poder del Señor que nosotros tenemos libre entrada ante el Padre Celestial. Y entonces Pablo escribe a aquella iglesia y en el capítulo 3, versículos 9 y 10 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, hablando de los judíos, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue hablando de una manera profética el apóstol, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero no solamente el Señor nos justificó, sino que el Señor a nosotros también, escúchalo bien, hermano, Él es nuestra santificación. El Señor, al escribir a través del hombre que escribe la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 10 al 15, enfatiza esta realidad. Y cuando el Señor hacía la oración por sus discípulos en Juan 17 dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Pero no solamente hemos sido justificados y santificados, sino que allí en ese versículo 30 Pablo dice que el Señor es nuestra redención, y la redención tiene que ver con la compra de esclavos en el mercado de esclavos, cuando la gente llegaba un día cualquiera de la semana, que ya ellos lo habían establecido un día para comprar esclavos, y allí el hombre compraba las personas que necesitaba para él, las llevaba a su casa, seguían siendo esclavos. Cristo en nuestra redención nos compró en el mercado de esclavos con su vida, con su sangre preciosa, nos sacó de allí y nos llevó a ser esclavos libres por la fe en su presencia para servirle día y noche. Y Pablo termina hablando de la sabiduría de Dios diciendo, el que se gloríe, gloríese en Dios. Porque a veces nos gloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en cosas que no tienen por qué ser las que nos motiven, pero el creyente no puede vanagloriarse, y si se va a gloriar, gloríese en Cristo. Toda nuestra alabanza y nuestra exaltación
y toda la gloria que brote de lo profundo de nuestro ser al ver la obra del Señor es para Él, y a Él y en Él debemos gloriarnos nosotros. Y lo tercero que Pablo entonces sigue enseñando a la iglesia es la superioridad de la sabiduría divina. No hay nada ni nadie en este mundo que sea superior a nuestro amado Señor Jesucristo. Hermano mío, no hay nadie, no hay nada que pueda con el Señor Jesucristo. Su conocimiento, su amor, su poder, su deidad y todo lo que el Señor es, nosotros podemos asombrarnos y disfrutar de su vida en nuestra vida porque Él nos ha llamado, Él nos ha comprado y nos tiene en cuenta para bendecirnos y ayudarnos, y cuando Él en un momento dado nos exhorta, cuando en un momento dado nos amonesta, lo hace porque nos cela y nos ama de una manera tan especial que desea siempre lo mejor para tu vida y mi vida. Pero la superioridad de Cristo va en que el Señor trasciende la sabiduría terrenal. Pablo en el capítulo 2, verso 7 de 1 Corintios dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sabe, hermano? Esa sabiduría oculta es Cristo. Cristo es la sabiduría de la cual Pablo está hablando. Es la sabiduría de la cual él dice que se habla en misterio. Y ese misterio que muchos escudriñaron para saber en qué tiempo se iba a revelar, se reveló en el momento oportuno, se reveló en el momento en que el tiempo se había cumplido, cuando el Señor en su benevolencia, en su sabiduría, omnipotencia, omnisciencia, Él le plació enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Juan el capítulo 1 nos dice a nosotros: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mis hermanos, si Él vino a los suyos, al pueblo judío, y los suyos no le conocieron, esperaban otra clase de líder, por supuesto. No esperaban que fuese Jesús, el hijo del carpintero, quien traería el mensaje de salvación aquí a la tierra. No esperaban que Él fuera el Mesías, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, ni de carne, sino de Dios. Y Juan es un evangelio que tiene la cristología más reveladora, más precisa, más hermosa, más contundente que podamos encontrar en cualquiera de los otros evangelios. Juan sigue hablando. Juan nos enseña a nosotros, mis queridos hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe, mis hermanos? El que se encuentra con la sabiduría de Dios, que es Cristo, se desestructura totalmente en su manera de ver la vida, se desestructura en su manera de pensar, en su vida pecaminosa, y empieza a vivir una vida donde la sabiduría de a lo alto, como le pasó al apóstol Pablo, empieza a gobernar su vida, y es donde encuentra los tesoros más grandes
que la sabiduría divina pueda revelarle al ser humano, y es la sabiduría que viene de allí, de lo alto, esa sabiduría que es el misterio oculto que fue revelado. Sabiduría en nuestro, para que nosotros podamos, mis queridos hermanos, no solo ya empezar a vivir a Cristo, sino que al tener al Señor, Pablo sigue hablando y nos dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es decir, quien conoce a Cristo ya tiene cosas de vida eterna, cosas trascendentales, cosas diferentes con las cuales habla, se edifica y camina. Por eso Pablo era muy directo cuando le decía a los hermanos, a los de Éfeso, no participen en las obras de las tinieblas, sino repréndelas, y invita a hablar entre ustedes con salmos, himnos, con cánticos espirituales. No es para que lo estemos haciendo 24 horas al día, sino para que nosotros nunca descuidemos la riqueza que hay en Cristo, para que nosotros siempre nos estemos edificando, y a medida que usted y yo compartimos de Cristo y compartimos a Cristo y hablamos de Él y nos reunimos con gente con los que nos estamos identificando, ¿sabe? Vamos creciendo y nos vamos alimentando y nos damos cuenta que somos sencillamente, vamos de paso aquí en la tierra, peregrinos, como dice el apóstol, y que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todas las partes del mundo. ¿Saben por qué? Porque somos una familia invadida de la sabiduría divina, de la sabiduría superior, y esta fue revelada a nosotros. Contraste entre el creyente y el no creyente, mis queridos hermanos. El no creyente tiene una sabiduría que puede ser popular y le sirve temporalmente. La nuestra es eterna, se considera de una manera especial porque es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que es revelada a los creyentes nos comisiona a cumplir con la gran comisión, porque podemos decirle a otro, conoce a Cristo, y enseñarle cosas que el otro nunca había escuchado. Como muchas veces muchos de nosotros reconocemos que antes de tener al Señor vivíamos con una ceguera espiritual, pero al venir al Señor, la sabiduría de Dios que da esa seguridad, esa confianza, fue quitando velos de nuestros ojos espirituales y empezamos a mirar cosas especiales, empezamos a darnos cuenta quiénes éramos en Cristo, lo que tenemos a nuestro alcance, las bendiciones que nos alcanzan y todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y Pablo, en el versículo 16 del capítulo 2, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Finaliza este capítulo diciendo, ¿quién le instruirá? Pues al Señor nadie le instruye. Y nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que Pablo nos lleva a cosas tan grandes y nos dice, tenemos la mente de Cristo. Iglesia, tenemos la mente de Cristo. Entonces la mente que tenemos, que es la mente de Cristo, debe estar llena de los pensamientos y de la palabra del Señor y de una vida que rendida a los pies del Señor es una vida que va a dar fruto y nuestro fruto va a permanecer. Confianza en la sabiduría de Dios. Concluimos. En la sabiduría de Dios, la verdad más significativa y profunda son la muerte y resurrección de Cristo, que marcan la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al número que aparece en pantalla. Bendiciones.